Esta es la señal de Ensenada TV. Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Aporte de Ensenada TV. Con gusto y agradecimiento les saluda su servidor Carlos Pacheco. Y en esta ocasión era muy importante contar con la presencia del doctor Rolando Isita, a quien le doy la más cordial bienvenida. Rolando. Hola, muy buenas tardes, ¿Cómo estás, Carlos? amigo? Consternado. Consternado. Fíjate que nosotros también, por eso creo que lo notaste cuando te llamé. Están circulando en las redes, acá en la zona noroeste, muchas estupideces, según me haces ver tú. Vaciladas les llamas tú, pero Sí, son vaciladas. que están causando conmoción aquí en la región, debido a que nos dicen que la UNAM, que la ONU, que diversos institutos norteamericanos están anunciando que se va a llevar a cabo, que se va a presentar aquí un megasismo en la zona noroeste de México y en la zona suroeste de Estados Unidos. Tú que eres parte de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y que eres pues algo que ahorita tengo muy cerca, y en este caso celebramos que estés tan cerca, que estés aquí trabajando, aunque ya se esté agotando ese lapso de tiempo aquí en Ensenada, pero estamos en esta ocasión especialmente contentos porque tú nos puedes decir qué tan confiable es eso. Confiable para nosotros, los del área académica que tiene que ver con la ciencia, son los institutos de investigación científica de cualquier parte del mundo, las revistas arbitradas. Ay, me cayó el micrófono, ustedes disculpen. Comenta algo mientras... Póntelo en la mano de momento, o como gustes. Entonces me queda claro que para ustedes son confiables lo que viene de institutos que a eso se dedican y las revistas que están arbitradas. ¿Por quién? Arbitrada quiere decir que otros investigadores reciben la información y pareja, analizan de acuerdo a sus conocimientos o en sus laboratorios reproducen el experimento, si de eso se tratase, y confirman que los datos estén bien, que son coherentes, que está de acuerdo a las teorías aceptadas y conocidas, y ese es su papel, y autorizan la información. Nunca sabemos quiénes son. Es anónimo. Los editores de la revista conocen a los árbitros. Yo puedo decir que soy árbitro en alguna revista de divulgación de la ciencia, no podría decir cuál. O la revista no podría decir que yo soy árbitro de su revista. De acuerdo. En fin, entonces, bueno, es eso. Si yo encuentro en la red, la ONU dijo, ¿sabes lo que yo hago? Primero voy a la página de la ONU y busco esa información. Y desde luego no va a estar. Si la UNAM, bueno, pues voy a la página web de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde nada más hay 2 notas y las notas dicen no habrá actividades en la UNAM el 19, el 20 y el 21. Eso es lo que dice la UNAM. Voy a los institutos de geofísica, me voy a encontrar información que desde luego no va a decir esas tonterías. Ahora entraremos a detalle por qué son tonterías. Y puedo ir también a cualquiera que hayan citado las redes, voy y entro, es lo que no hace ninguno de ustedes cuando recibe una información. Dijo la ONU y la replican, y no se ponen a ver, es cierto que lo dijo la ONU, entrar a la página de la ONU y no se la encuentran, pues no es cierto, es una fake news, como les llaman ahora, ¿no? Bien. Y eso nos pasa en todos los eventos. Tuvimos
las inundaciones, tuvimos los huracanes y también se dijeron muchas barbaridades, porque la gente está dispuesta a creer. Y ahora con las redes sociales hay una tendencia mundial a confiar más en el complot, en las supercherías, en las teorías apocalípticas, que porque las explicaciones, dice Occam, así se llama, la navaja de Occam en ciencia, la explicación más sencilla es la que más se acerca a la verdad. Entonces, pensemos una cosa complicada. ¿Por qué la Tierra está así? Porque si fuese plana, pues yo me preguntaría, ¿y qué hay abajo? Si es plana y si hay magma y cosas de esas cosas, entonces, ¿qué hay ahí abajo? Y llegaría a la conclusión de que pues, no es muy complicado que fuese plana. Volteo a ver todos los demás planetas con mis binoculares, ni siquiera con un telescopio, y todos son esferitas. Los planetas o los soles. Y las galaxias son elípticas, platos. Bien. Pero están llenas de bolitas. Entonces, concluiría yo, no, pues nosotros no tendríamos por qué ser la excepción, a no ser que creamos en un amigo imaginario, en una deidad que es único y irrepetible, y entonces, como en la Edad Media, como en el oscurantismo, donde pues también se decía que el Sol y el universo daba vueltas alrededor del planeta, y desde luego que la especie más avanzada, única, irrepetible y escogida por los dioses éramos nosotros. En ese sentido, la ciencia es un aguafiestas. Bien, ¿se puede predecir, se puede pronosticar, anticipar un terremoto? Sí, pero te voy a decir con condiciones. Yo te puedo decir que va a haber terremotos en Baja California, te puedo decir que va a haber terremotos en el Distrito Federal. Lo que no te puedo decir es cuándo ni de qué intensidad. Eso es lo que no se puede predecir. Ahora, sabemos que hay terremotos porque conocemos el fenómeno de la tectónica de placas, cómo funciona la corteza terrestre. Entonces, sabemos que va a haber acumulación de energía. Ahorita entramos también a detalles sobre el tema. Y en ese sentido, pues, ha temblado, tembló ayer y seguirá temblando. ¿Para cuándo y de qué intensidad? No lo sabemos, porque los factores que intervienen son muy complicados. Igual nos sucede con el clima, son aproximaciones. Va a llover, sí, ¿a qué horas? Y luego nos dicen, va a estar despejado, pum, está nublado. Entonces son aproximaciones, porque intervienen muchas variables en los fenómenos. Por eso los matemáticos les llaman, son fenómenos no lineales. Y es fácil entender eso, no es lo mismo una línea recta que una maraña de datos. Entonces, igual, en la atmósfera interviene la temperatura, los vientos, el deshielo, la incidencia de los rayos solares sobre la superficie, las corrientes oceánicas, las de abajo del océano, las de la superficie del océano, y son la presión atmosférica que cambia también, la turbulencia atmosférica que también cambia. O sea, si nosotros imaginásemos que la superficie de una cubeta llena de agua, la parte de arriba es la parte exterior de la atmósfera, pues abajo sabemos que si movemos la cubeta, pues se puede mover una particulita allá adentro, un pedacito de algo, y se va moviendo y aparentemente no se mueve nada, pero el objeto sí. Entonces tiene que ver que hay corrientes. Entonces es complicado, pero se utilizan modelos matemáticos de ecuaciones diferenciales no lineales. Son complicados. Cuando se descubrió el efecto mariposa, eso es, en un lapso muy pequeño, un fenómeno puede ser predecible, pero en un lapso grande o en distancias más grandes, por eso le llaman efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en Singapur, en largo plazo y a distancias, podría crear un huracán. Así. Por eso se le llama el efecto mariposa. Bien. Con los terremotos sucede lo mismo.
intervienen muchas variables y además de que no tenemos conocimientos muy amplios, sabemos cada vez más, pero no tenemos ni la tecnología ni los instrumentos para meternos 400 kilómetros abajo de la corteza terrestre. Lo más lejos que me llegamos son 10 kilómetros, 50 kilómetros, no más. Y la corteza, pues es 400, 500, 1000 kilómetros. Y a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos que estamos viviendo, todavía no se ha desarrollado la forma de poderlos predecir, de poderlos pronosticar. Por eso, insisto. O sea, pero en el corto plazo, el decir, para tal fecha va a haber un sismo, o hay algún instituto en el mundo, algún científico que sí lo pueda hacer. Vamos a aclarar una cosa, no existen los científicos solitarios, eso nada más existe en los cuentos y en las películas. Frankenstein, ¿no? Siempre son comunidades, no trabajan solitos, son comunidades. Así como comenté lo del arbitraje, también es una comunidad de la especialidad, la comunidad de geofísicas, la comunidad de geólogos, la comunidad de sismólogos, la comunidad de institutos y que monitorean en todo el planeta los movimientos de la Tierra. Entonces, es una comunidad, no es uno solo. Todos son confiables porque todos son una red. Es una red internacional que está monitoreando la corteza terrestre de la misma manera que es una red internacional la que está monitoreando los objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. ¿Existe aquí en el país, Rolando, es pregunta, existe aquí en el país un instituto sismológico, porque lo han también usado el nombre de ese supuesto Instituto Sismológico Nacional? No, hay un servicio sismológico nacional que tiene una área de investigación y está integrada por muchas instituciones, incluyendo el gobierno federal. Y todas forman parte del CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que básicamente fue constituido por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el gobierno federal, pero participa el Instituto Politécnico Nacional, participa la Universidad Autónoma de Metropolitana, participa el CICESE en su área de geofísica, participa la Universidad Autónoma de Baja California, también con sus geofísicos. Es decir, son comunidades y son instituciones que, como su nombre lo indica, institucionalizan los quehaceres. Y a nivel internacional, el mismo CENAPRED tiene que confirmar su información con una red internacional, entre otras con la United States Geological Survey, o estudios geológicos de los Estados Unidos, y la información que nos vamos a encontrar confiable, lo mismo va a decir en el Instituto de Geofísica de la UNAM, que el de la Universidad Autónoma de Baja California, que la del CICESE en su área de investigación sísmica, y así. Entonces, no existe un instituto de investigaciones sismológicas. En México, no. Existe el Instituto de Geofísica, que estudia los sismos, que también estudia el Sol. Existe el Instituto de Geología, que también investiga. El Instituto de Ingeniería, porque estudia mecánica de suelos, las estructuras de las construcciones, de las carreteras, necesitan estudiar el subsuelo, mecánica de suelos, cómo opera físicamente el suelo. Ellos también, de hecho, ellos son los que han instalado la más completa red de detección de sismos en la República, el Instituto de Ingeniería. Entonces, ninguna de las vaciladas que han publicado en la red menciona los que sí hacen la investigación. Si dijeran el Instituto de Geofísica, es más confiable. Aún así, entro a la página del Instituto de Geofísica y checo si la vacilada que está apareciendo en Facebook es cierta o no. Bueno, tú le llamas vacilada. Ahorita hay algunas personas que están relajándose al escucharte, porque pues la verdad es que esto ha causado consternación, y hay algunas personas que
pues, seguramente en su estado de ánimo se han visto afectadas. ¿Sabes cómo la Iglesia controló a las poblaciones desde la Edad Media, cuando se constituyó en la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, montándose sobre la estructura del Imperio Romano? A ver, instruyen. Administras el miedo y la culpa. De acuerdo. Y todo aquel que administre el miedo y la culpa, Hitler administró el miedo y la culpa de los alemanes, supo decirles lo que querían escuchar. Todos tenemos miedo a lo desconocido. La manera de enfrentar, lo dijo Spinoza, el filósofo Baruch de Spinoza, los seres humanos aprendimos que la naturaleza tiene reglas. Regla número 1, la naturaleza tiene reglas. Y en la medida en que hemos ido entendiendo las reglas de la naturaleza, dependemos menos de la esperanza para enfrentar el miedo. ¿Qué decía Einstein cuando le preguntaron si creía en Dios? Einstein dijo, creo en el Dios de Spinoza. o Schopenhauer, más o menos se parecían. Y eran muy leídos por Einstein, por cierto. Pues qué gusto nos da que vengas, que te hayas tomado un tiempo, porque pues a quienes nos están viendo en vivo, no a través de las redes sociales, sino a través del dominio de ensenadatv.com o de Digital Radio Ensenada, pues se están dando cuenta que no estamos pasando en el horario común. ¿Por qué? Porque estaba ocupado el doctor Rolando Isita, le pedí que viniera y me dijo, no puedo llegar a tiempo, te espero a la hora que te desocupes. Estamos aquí en Ensenada y en la región, que una voz confiable con la preparación que tú tienes, pues venga y nos diga la verdad sobre este detalle. Bueno, pues digamos los datos duros. El terremoto de la Ciudad de México, mal dicho, porque también fue Puebla, también fue Morelos, tuvo su epicentro en Raboso, Puebla. Y bueno, es una manera de decirlo, pero es la frontera donde está el estado de Morelos, de Puebla y el Estado de México también, el distrito, del distrito, muy cerca de Iztapa. Estado de México. No, ese es Iztapa de la Sal. No, este es otro que está en Morelos, rumbo a Puebla, pasando por Hay Acatepec. muchos Iztapas, ¿verdad? Está Sí, Iztapa bueno. Cihuatanejo, está Iztapa... Como hay muchas avenidas Benito Juárez. Está Iztapa, Jalisco, ya en los límites con Nayarit, pegado a Puerto Vallarta. Fue de una magnitud, esto es la energía que liberó, es de 7.1 grados en la escala de Richter. Richter estableció unos parámetros para poder medir la energía liberada por un terremoto en 1935. Vamos a más cosas. Fue a las 13:14 horas, hora de la Ciudad de México. O sea, aquí serían las 11:14 el día de ayer. 11:14 en Ensenada, Baja California. Izúcar de Matamoros, es cerca de Izúcar de Matamoros, ¿no? En una zona más o menos semidesértica, por ahí más o menos. A una profundidad de 57 kilómetros. Ahí está presentando la Ahí producción. está Izúcar de Matamoros, ahí el círculo amarillo básicamente es donde tuvo lugar el epicentro del terremoto. Y entonces, pues como ven, está entre el estado de Morelos, el estado de Puebla, Ozumba de Alzate, que se veía ahí arriba, es el estado de México. Y ahí en Hueyapan y tenemos el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y un poquito más a la derecha está la Malinche. Esto nos dice que la geología y la geografía de nuestro país estamos montados sobre el eje volcánico en la meseta central, estamos montados sobre el eje volcánico, y que la Tierra, esto apenas lo supimos en
1967, o sea, hace Es reciente. muy poquito. Científicamente hablando es nuevo. Científicamente hablando, es hace muy poquito, en 1967, que la corteza terrestre está constituida por piezas de rompecabezas y están flotando sobre un material viscoso, que es el magma, la lava, que es más aguadita en un lado, es más espesa en otro, pero es magma, y sabemos muy poco. Si nosotros nos imaginamos, para podernos imaginar qué es la corteza terrestre, pues imaginen una manzana. La cáscara de la manzana es la corteza terrestre. Y la manzana, que no es la pulpa, es el magma y el manto, que es caliente y que más a la superficie es más espesa y es más líquido hacia el centro. Y en el centro, en forma fundida, existe un núcleo de hierro. Gracias a eso es que tenemos un campo magnético, y gracias al campo magnético nos protege de la radiación solar cuando tiene estallidos solares o tormentas solares, como esta que hubo por ahí del 10 De este mes. del 10 de este mes, muy cerca del 7, y la gente empezó a asociar las cosas. No están asociados absolutamente ningún fenómeno con el otro, son independientes. No, pues imagínate cómo está ahorita la gente en México de pensar, híjole, fue el mismo día que hace 37 Dos. años, 32 años. Uf, El esto es 19 cosa de del septiembre diablo. de 1985. Dios nos está castigando. Nada más que les falló la hora a los complotistas, porque aquel fue a las 7:14 de 1985 y este fue a las 11:14. Hombre, si están pidiendo, están Pero a ver, extrañando hasta piensen una Jacobo cosa. Zabludovsky, caray. Las fechas es un invento humano, no de la naturaleza, porque lo que realmente sucede es que una pelotita llamada Tierra está dando vueltas alrededor de un foco que se llama el Sol. Y cada que termina de dar una vuelta, le llamamos un año. Llámenle un ciclo, como decían los mayas, ¿no? Ciclos, años. Y que, ¿saben qué quiere decir noviembre? El noveno. Diciembre, el 10º. Octubre quiere decir el 8. octavo. Octavo. Septiembre quiere decir el 7º. Ah, caray. Pero Julio. No, bueno, pues porque soy el emperador Julio César. Le van a poner. Mándenme a hacer un mes. Y abrió el espacio, no la naturaleza, sino nuestra manera de contar, y se inventó, porque le dio la gana, porque se le inflamó el ánimo, y se inventó Julio. Y otro César, otro emperador romano, ay, ¿por qué nada más Julio César? César Augusto se manda a hacer agosto. Y ábrela, entonces ya no fue el 7º, el 8º y el 9º y el 10º mes, sino los corrieron porque nos metieron julio y agosto. Entonces, son cosas arbitrarias. Entonces, no tomemos en cuenta como una realidad científica. Yo nací el 4 de enero. El problema lo tiene Newton porque le tocó vivir los dos calendarios, el calendario juliano y el calendario otro. O la revolución de octubre de los rusos, los soviéticos, pues para ellos fue noviembre, para nosotros fue en octubre. La revolución de octubre, y ellos dicen, no, en octubre no tuvimos ninguna revolución, porque para nosotros es noviembre. Entonces, es Oye, o sea que vil capricho, una coincidencia que sea el 19 y el 19. ¿Cómo dijeron los rusos? No mameyes. Sí, ¿no? Lo que sí es importante son los datos, porque mientras más conocimiento tenemos de los datos acumulados, es más fácil predecir. Entonces yo puedo predecir, porque tengo muy pocas variables como la gravedad, el peso, la fuerza y la trayectoria de una bala. Y puedo decir, pum, yo la disparé y va a caer ahí. Y ahí cae. Y con esa misma física, digo, yo voy a mandar un satélite a
Plutón y están dando vueltas y vaya a distintas velocidades y allá afuera no hay combustible, se me acaba nada más para salir de la Tierra y luego cómo me muevo con la física de Newton, la atracción gravitacional de los planetas me jala, me da un latigazo y me avienta y así puedo llegar hasta Neptuno, como ya llegaron las Pioneer y las Voyager sin usar combustible. Entonces, bueno, esos son predecibles. Pero ¿cuántas variables tengo? La gravedad de la Tierra, el impulso de velocidad para vencer la atracción de la Tierra, que son 11.3 kilómetros por segundo, si no, no salgo. Y ya saliendo, pues ya está aquello vacío. Ni siquiera, ¿por qué sirve la propulsión? Pues porque ahí entra otra vez Newton, que a toda acción corresponde una reacción. Entonces, en el vacío, si yo me quiero mover, ahí me voy a quedar. Puedo estar pataleando y estar a medio metro de la nave espacial y se me rompió el hilito que me tiene agarrado a la nave. Y por más que me mueva, ahí me voy a quedar, porque estoy en el vacío. No hay gravedad, no hay aire, ni siquiera suena, no se propaga el sonido. ¿Cómo le voy a hacer? Nada más son medio metro para que alcance yo la nave y no me alcance el brazo. Y por más que me estiro, y no pasa nada. Si sabes física, resuelves el problema. Tienes tus llaves de tuercas y tus cosas aquí. Entonces, eso sí te puedes voltear y agarras una cosa de estas que tiene un peso y una masa y la viento para allá. Y a toda acción corresponde una reacción que me va a empujar para acá. Ustedes han visto en las redes sociales que también hay cosas interesantes, no nada más hay vaciladas, ¿eh? Vean mi página, por ejemplo, mi muro. A ver, ¿cuál es? Rolando Isita Tornel. Entonces Rolando va un Isita motociclista andando, algún coche le hace algo, y el motociclista, tonto porque no estudió física, le da una patada a la puerta del automovilista que algo lo hizo. Con la fuerza que aventó la patada para allá, lo va a aventar de regreso por acá, porque ahí se está anulando por la velocidad, y entonces y se va para el otro lado y se cae. Bien. Aún aprendo, dijo Miguel Ángel Bonarotti. Bueno, pues todo eso. Pero cuando intervienen factores, por ejemplo, la corteza terrestre, donde estamos 400 kilómetros para allá abajo, el costo de hacer un agujero para allá, o sea, lo de Julio Verne y su viaje al centro de la Tierra, pues nada más Julio Verne puede porque nada más existió en su imaginación, pero no tenemos ni la tecnología ni los materiales para hacer agujeros que nos permitan hacer perforaciones a 400 kilómetros o más. No podemos. Así de fácil. Sí, entonces, pero cuando se rompe la tierra, cuando vamos en la carretera y vemos que hay capas, entonces no está estructurada de una sola pieza, sino hay distintas capas que nos han permitido las eras geológicas, el Cenozoico, el Paleozoico, el Triásico, el Jurásico, el Cuaternario, porque ahí están las capitas y ahí aparecen los restos de las cosas que hubo en esos entonces. Y ahí nos encontramos los fósiles de los dinosaurios, nos encontramos los fósiles de Homo sapiens, de Australopithecus afarensis, y podemos fechar cuándo sucedió, porque ahí están las capas de la Tierra. Claro, en nuestra vida cotidiana, y no duramos más de 100 años cada uno de nosotros, pues cuando estamos hablando de la Tierra estamos hablando de eones, de 400,000 años, de 1,000,000 de años, de 20 millones de años, 70 millones de años, 200 millones de años. Pues no notamos que cambia la superficie de la Tierra. Tendríamos que vivir 100 millones de años para notar que esta era, que podríamos llamar la antropozoica, la de los humanos, y vamos a quedar ahí fósiles de Homo sapiens en alguna de las capas. Bueno, entonces son muchas capas, tiene hasta 400 y más kilómetros de profundidad. Y varias, ¿han comido pan hojaldrado? Sí, de acuerdo. Bueno, pues ya ven que tiene que... Así es más o menos la idea de la corteza
terrestre, tiene capas. Y hagan de cuenta que todo el bloque del pan hojaldrado es una placa tectónica. Y la ponen junto a otro y ¡pam! Y los chocan y pues va a suceder con los panes y se va a hacer. O empujan una alfombra y se le van a hacer ondulitas. Pues igual hagan de cuenta que la alfombra es la superficie terrestre y la empujan así y se van a hacer montañas. Y así se forman. Entonces, son varias piezas. Piensen ustedes en el champurrado cuando lo están haciendo. Se le hace una nata, ¿no? Sí. Y mientras se está hirviendo, ¿no? Salen así, de donde viene el fuego hacia arriba, y esa nata luego se rompe, no queda de una sola pieza. Así es la corteza terrestre. Por una parte se abre, cuando está ebulliendo, hirviendo el champurrado, y por otro lado se pega a la taza y ahí choca y se hace otra arruguita. Así, ahí están las placas, mire. Las líneas rojas son los rompecabezas. Y en el caso de México tenemos la placa de Cocos y el continente forma parte de la placa norteamericana. La norteamericana va para abajo y la de Cocos va hacia el noreste, sube y se está metiendo por abajo. Lo hace aproximadamente, por aquí tenía yo el dato, 76 milímetros por año. Entonces hagan de cuenta que yo junto mis manos, se mete una por abajo de la otra. Y no es una placa la norteamericana y la de Cocos, es la de abajo. Ahí tienen ustedes la imagen. La que está bajando es la de Cocos y la que está arriba, donde están los volcanes y las montañas, es la placa continental. Ya tenemos los volcanes como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y la Malinche. Bueno, como ustedes pueden ver, donde están las placas juntas, es una dimensión muy grande. La superficie de contacto de las dos placas es muy grande. Entonces, la mayor parte de los terremotos está en la orilla del mar donde se juntan las dos placas. El terremoto de 1985 fue en esa zona, a 400 kilómetros de Acapulco, en Guerrero, dentro del mar. Ahí notan ustedes la línea, vean la línea, ese es donde se juntan las placas. Y en esa línea roja, en Guerrero, es el de 1985. El de ahora fue en una parte más interior, fue interplaca que le llaman. Son como 200 kilómetros, entre 50 y 20 kilómetros de largo y ancho en la zona de contacto de las placas. Rolando, pero hay quienes dicen que este terremoto que se presentó el día de ayer, a pesar de ser de menor magnitud, un grado menos en la escala de Richter, pues no hizo tanto daño debido a que el otro fue trepidatorio, el de hace 32 años. Fue trepidatorio y este fue oscilatorio. Desde 1957 los investigadores geofísicos, geólogos, sismólogos, ingenieros han tirado a la basura esos conceptos que nada más tienen que ver desde el punto de vista de la ciencia, cuáles son las dinámicas de suelos, si son en el eje de las X o es en el eje de las Y. Pero la suma vectorial de fuerzas termina siendo una línea, no muchas, una. Aunque sea da lo mismo trepidatorio u oscilatorio. No, porque además no es así, se mueve para todos lados. O sea, a ver, avienten una roca a una pared de roca. Se va a mover y hasta van a oír. Eso que suena es liberación de energía. Cuando chocan, libera energía y hasta desprende presión
atmosférica, y eso es lo que se oye. ¡Pah! El movimiento que hubo fue trepidatorio, oscilatorio, fueron muchos movimientos. El que nos importa es que se rompió la roca. Ese es el que nos importa. Entonces da lo mismo si es oscilatorio o trepidatorio para los efectos. Son otras de las leyendas que se suman cada que hay un terremoto, que si fue oscilatorio, que si fue trepidatorio. Inútil, no tiene que ver. El ejemplo que me pusiste hace un momento antes de tiene que ver el para de los la físicos cubeta de agua. Tiene que ver para los físicos, les da igual, por el eje de las X y las Y, de cómo fue el movimiento, porque ellos acumulan esos datos para entender cómo funciona. Pero para los efectos del terremoto, final, da igual. Y otra cosa, la Ciudad de México es una campana, o un plato si quieren decirle, o un cuenco, o un plato. Bien, se llama Cuenca del Valle de México. Es un lago. Su vocación natural en las épocas de la Tierra, que estamos hablando de casi 200 millones de años, la formación de la meseta central de la República Mexicana, no se llamaba así, no había humanos que la nombraran, y ya se formaba la parte terrestre. Entonces, pues, estamos hablando de una época más o menos así, 200 millones de años. Y esa es su vocación. ¿Por qué unos humanitos tengan 40,000 años aquí encima va a dejar su vocación? O como el cauce de un río o la costa. Los únicos que lo han logrado son los holandeses. O sea, son Le han terrenos ganado blandos, espacio al mar. Son terrenos blandos en donde hay más agua que tierra. Donde el 90% del subsuelo son arcillas blandas, piensen en gelatina, más o menos. Entonces, da lo mismo cómo llega el movimiento, como cuando una cubeta con agua, lo mismo da si la dejan caer que le dan una patada, se hacen olas iguales. Entonces da lo mismo como venga el movimiento telúrico en la cuenca lacustre de la Ciudad de México, se va a mover como atole. Es más, va a existir un fenómeno que se llama resonancia. ¿Qué es eso? Se suman las ondas, se suman. Entonces aumenta. Cuando ustedes acercan un micrófono, está emitiendo ondas electromagnéticas y de movimiento del aire, que es como oímos. Se mueve el aire, llegan esas ondas a nuestro tímpano, que también se mueve así, mueve los huesitos, se convierte en una señal eléctrica que pasa al nervio auditivo y nuestro cerebro la convierte en toing. Maravillosa la naturaleza. Entonces, lo que está sucediendo, pues, con un terremoto es se mueve en ondas. Y eso es lo que consideran tu pregunta. La fuerza, la energía, así como de cuántos watts es su energía liberada es de 100 watts. Bueno, pues la energía liberada de un terremoto se mide en escala Richter. Es de 8.1, donde ahí en el foco, evidentemente que la luz que nos llega a ti y a mí, no nos pasa nada, porque no nos están llegando 100 watts. Son 100 watts ahí en el foco, no aquí donde nos llega la luz. Ya llega atenuada. Y si nos vamos 1 kilómetro, no nos va a alumbrar, aunque sí podemos verla. Pero vamos a estar a oscuras. Con nuestro foco de 100 watts, me voy 50 metros, no me alumbra. No. Puedo ver el foco, pero a mí estoy oscuro. Me tengo que acercar. Bueno, así sucede con el foco es el que libera energía y a ese le asignamos 8.1 grados, 7.1 grados. Ahí en el foco. El del 7 de septiembre fue de 8.1. Ah, pero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. O sea,
800 kilómetros de distancia el foco de la Ciudad de México. El de 1985 fue en Guerrero, 8.2, 400 kilómetros de la ciudad. Separan a Guerrero 450 kilómetros de la Ciudad de México. Está más cerca y son de la misma magnitud. Y fue más destructivo el del 85. Entonces, la magnitud se mide en donde tuvo lugar el rompimiento de las placas, donde lo que le llaman el epicentro. Donde chocaron las piedras. Es a lo que se le llama el epicentro. Es lo que se llama el epicentro, o epifoco, o foco, como bien ilustré con lo de la luz. Ese es el foco. Necesito mandar a una muy breve pausa comercial y si no tienes inconvenientes y si te parece, pues vamos hablando de algunas conclusiones sobre Vale, esto. muy bien. Regresamos. Ensenada TV. Ensenada TV. Productos Derbis de México, comercializadora de productos de mar. Envasamos abulón, caracol tipo abulón, almeja y mejillón. También comercializamos ostión ahumado, mejillón ahumado, almeja generosa al natural, atún ahumado, sardina, macarela y hasta una deliciosa codorniz ahumada. Adquiéralos en Cobelis Pizza de Avenida Miramar y en los mercados María Luisa de calle 11 Reforma y de calle Diamante. También por medio de Facebook, WhatsApp y Mercado Libre. Llame al 646-947-3645 o escríbanos a derbis.demexico@gmail.com. Productos Derbis de México, comercializadora de productos de mar. En Llantera Calderón nos complace que sean nuestros propios clientes quienes nos recomiendan por la duración de las llantas que ofrecemos. Y ahora, en Llantera Calderón, adquiera 4 buenas llantas en cualquier medida y pague solo 3. Además se las instalamos. Llantera Calderón, desde 1988, atendiéndole como usted se merece en Reforma 155, Colonia Fobiste. Teléfono 156-0335. ATOC Laboratorio, asistencia técnica en obras civiles, establecido desde 1994 en Ensenada como apoyo para la comunidad constructora y auxiliar de la supervisión de obra, con nuestros estudios, análisis, muestreo y control de calidad en todo tipo de materiales para la construcción, suelos, concreto, terracerías, asfalto, acero de refuerzo, acero estructural, madera, asesoría técnica en construcción para diseño de mezclas de concreto, formación de terraplenes, fabricación de bloque de concreto, dictamen de fallas estructurales, agrietamientos en pisos y paredes. Nuestra experiencia data desde 1960. ATOC Laboratorio, la honestidad nos hace diferentes. Para reparación de sistemas eléctricos no hay nadie como Autoeléctrico Loya, porque trabajamos al máximo esfuerzo para que nuestros clientes estén contentos con nuestro servicio. Autoeléctrico Loyas, visítenos en Francisco de Urrea número 277, Fraccionamiento Buenaventura. A sus órdenes en el teléfono 172-5593, 172-5593, Autoeléctrico Loyas. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada. Bien, antes de ir a las conclusiones, Rolando, hay algo que no me queda claro. En algunas ocasiones leo un temblor o un terremoto de tal magnitud y en otros veo con la misma escala, pero les denominan intensidad. ¿Es correcto? ¿Son sinónimos? No, no son sinónimos. La magnitud es la energía que libera el choque de las placas. La intensidad es casi subjetiva. Pongamos un ejemplo. La bomba atómica de Hiroshima destruyó en su círculo interno, digamos que 10 kilómetros de radio. Pero a 20 kilómetros llegó una luminosidad y suerte de radiación. A 50 kilómetros no pasó nada. Entonces, dependiendo de qué tan cerca pueda estar
Y dice, estaba muy caliente, ¿cuánto destruyó? El edificio se cayó. Por eso es que la intensidad se mide subjetivamente. Pero hay un dato que no es tan subjetivo en la intensidad, que es a qué velocidad se movió el terremoto, que ya lo hemos platicado en algún momento aquí, de no sonó casi fue simultánea la alarma a cuando llegó el terremoto. Sí. Es que una cosa es que esté en Guerrero a 400 kilómetros de distancia y se mueve el terremoto a 41 centímetros por segundo. El movimiento de la onda entre cresta y cresta lleva una velocidad. 41 centímetros por segundo. Si estamos a 400 kilómetros de la Ciudad de México, entonces quiere decir que se va a mover a 1476 kilómetros por hora, para traducir centímetros por segundo a kilómetros por hora. Entonces el terremoto se mueve a una velocidad de 1476 kilómetros por hora. Quiere decir que si está a 400 kilómetros de la Ciudad de México, vamos a tener, cuando empieza, cuando choca la roca con la otra, se da una señal magnética. Ustedes han visto cuando avientan una roca con otra y si lo hacen de noche se nota más. Sale luz. Es liberación de energía y es energía electromagnética por fricción. Algo por el estilo sucede, suelta una señal electromagnética y dispara una señal de radio, hertz, longitud de onda a casi 300,000 kilómetros por segundo. O sea que, ¡pum!, en el instante llega la señal a la Ciudad de México. ¡Bup, bup, bup! Pero el terremoto va a tardar 60 segundos en llegar, transportarse de la costa del Pacífico al Distrito Federal. Pero este fue en Izúcar de Matamoros. Bueno, se llama Raboso, Puebla. Ahí donde lo ubicaron. Y está a... ¿Cuántos? Por aquí tenía yo... A 120 kilómetros. No 400, ni 800 de Chiapas, ni 400 de Guerrero. No, ahí 120. A la vuelta. Entonces, en el momento en que se libera la energía de la placa a una profundidad de 57 kilómetros, empieza a moverse el terremoto, empieza a moverse la onda a 41 centímetros por segundo, o sea, 1476 kilómetros por hora. Entonces, en el momento en que suene la alarma, llego a las escaleras y ya llegó el terremoto. Sí, fue casi simultáneo. Decían algunos de los sobrevivientes. La mayoría fueron 100 y pico tristemente fallecidos, sí, más hay que sumar los de Puebla y Morelos, que también les fue mal. No, ya en la Ciudad de México ya rebasa los 200. Pero bueno, el detalle es de que decían que pues no sonó la alarma. Y sin embargo, en algunas imágenes que nos llegaron aquí y que las estuvimos compartiendo con nuestros televidentes... Está sonando la alarma. Está sonando la alarma. Entonces, ¿cómo que no sonó? Oye, ahí está sonando. Pero pues casi fue simultáneo. De hecho, hay otras imágenes donde prácticamente acaba de salir la gente de un edificio público, pero así, ni siquiera corriendo, cuando se empieza a mover y a caerse vidrios. O sea, sí le dio tiempo a la gente consciente de los simulacros. Suena la alarma sin correr, sin empujarte, con tranquilidad, muévete lo más rápido, sin correr que puedas, y tienes 60 segundos para salvarte. Entonces, se ven imágenes donde sale la gente, otra chica se cae, inclusive a la mitad de la calle, que salió de un edificio, alguien la ayuda a levantarse, todavía llegan a la esquina y ¡boom!, se cae el edificio. Y empieza a gritar, mi tío, mi tío. Bueno, el tío porque no salió corriendo, pero ella sí. No hay que salir corriendo, tampoco, porque entonces no te mueres del terremoto, sino pisoteado o te rodaste las escaleras. No hay que usar elevadores, hay que cerrar las llaves del gas. Notaron también que hubo mucho humo y alguien tuvo la suerte, eso no teníamos en 85, los telefonitos para filmar, y ahora hubo muchísimos, y quien filmó un escape de gas y un
estallido ahí cerca de Reforma y se graba el estallido, que también, esos son destrucciones también por falta de previsión. Y quiero comentar una cosa. ¿Pones la imagen que te pedí, por favor? Que es muy importante para los ensenadenses y todos los habitantes de Baja California. La imagen de la República donde están las placas. Por favor, Luis. Ahorita va a salir. Mientras Ahí tanto, está, mira. Bien. Híjole, no se nota mucho. Bueno, a esa, más arriba, donde se ve a Baja California en la frontera. Bueno, ustedes pueden notar que Baja California, la península de Baja California, no pertenece a la placa norteamericana, pertenece a la placa del Pacífico. Entonces, no forma parte de Baja California ni California. Y esa placa, la placa Pacífico, ahí en esa zona, con respecto a la placa norteamericana, se está moviendo hacia el noroeste. O sea, está subiendo la placa. Quiere decir que aquí los terremotos no son por choque. Si hubiese, no son por choque. Se está desplazando paralelamente, pero en una para arriba y la otra para abajo las placas, mientras que en la placa de Cocos está chocando una contra otra. ¿Sí? Y allá en Baja California, arriba, vean la raya roja y la del continente, como inclusive tiene una línea quebrada roja ahí. Entonces Baja California no forma parte de la placa continental y se está desplazando hacia arriba. Ahí ven una flecha, inclusive la puedes marcar. Ahí a la altura de la frontera con Estados Unidos hay una flecha negra del lado izquierdo. Sí. Ese es el sentido del desplazamiento de esa placa con respecto a la de Norteamérica. Entonces, aquí prácticamente son como ir patinando una placa sobre otra en vez de chocar. Entonces, por eso es que aquí casi no hay terremotos. Pero puede haber una falla, la falla de San Andrés, muy grande, y aquí el asunto, la mecánica de los suelos es otra. ¿Puede haber terremotos en Baja California? Sí, sí puede haber terremotos en Baja California. Aprovechando tu presencia, mi querido Rolando, ilústranos por favor sobre eso de la resonancia en los edificios. Y comentaba yo que cuando ponen un micrófono enfrente de una bocina, se vicia o se retroalimenta. De acuerdo. Están entrando ondas que salen de la bocina, entrando al micrófono y entran otra vez a la bocina y vuelven a salir. Y entonces eso se llama resonancia. Y le decimos hasta que hace y te lastima los oídos, porque aumentan las ondas. ¿Sí? Entonces, eso sucede con los edificios. Empieza a moverse en un ciclo y entra en resonancia el edificio con esas ondas. Se acelera, se acelera, se acelera, se acelera hasta que se colapsa. Como cuando le gritas a una copa, ¿no? Las cantantes que tienen una voz muy aguda, o lo puede hacer uno con un emisor de sonidos de ciclo, empieza a vibrar la copa y se suma y se suma y se suma y cada vez más rápido hasta que no aguante y se colapsa y se revienta la copa. Hay edificios que entran en resonancia con el movimiento, el ritmo del sismo. Esos son. Ustedes vieron los grandes edificios que se movían como hawaianas, pero no se cayeron. Y los edificios que tenían 5 o 7 pisos, sí. O los que estaban mal construidos también, que se les venían abajo las ventanas o la mampostería. De acuerdo. Esos son las tranzas de los ingenieros y de los arquitectos. Que usan material pero tú estás chafa. hablando de ingenieros y arquitectos de otros países. Aquí no hay de esos. Pues hay de todo en todas partes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, qué bueno que me ilustras. La bondad o la maldad es inherente al ser humano. Depende de la educación, los valores, el sistema educativo y la expresión de las cosas basadas en el conocimiento y no en las creencias ni en las supercherías, es lo que nos hace más civilizados. Rolando, yo creo que
debemos de sacar conclusiones. Nadie puede asegurar que ya en estos días va a llegar un sismo, un megasismo a esta región, ni a ninguna otra parte del mundo. Vamos, va a haber terremotos con magnitudes entre los 6 y los 8, excepcionalmente como el de Chile de 1930 y algo, que fue de 9.1 grados de magnitud en Chile. Aquí ni nos enteramos, de la misma manera que aquí en Ensenada, pues no se movió, a no ser que estuviéramos borrachos, nos movimos, ¿no? Pero nos sentimos porque estamos muy lejos. Bien. Y además ni siquiera formamos parte de la placa continental. Pero nadie puede asegurar que en determinado lugar va a ocurrir un terremoto. Ni tal cuándo, fecha. ni a qué horas, ni de qué magnitud. Bien, entonces Nadie. vamos O sea, a tomar... el que lo diga está mintiendo flagrantemente, creyendo, pero no sabiendo. Bueno, pues yo lo digo de otra manera. El que lo diga es un idiota por andar alterando los nervios de gran parte de la población. Pues un malvado que no está midiendo las consecuencias de sus vocablos, de que está creando pánico, miedo, y no hay que tener miedo. O sea, yo recibí un mensaje de una amiga muy cercana que decía, tengo muchísimo miedo. Le digo, bueno, canalízalo. Entiendo que pues, lo acabas de padecer, es tremendo, o sea, la impotencia frente a la naturaleza es muy importante. Y eso es lo que manejan las iglesias, todas las iglesias manejan el miedo y la culpa. Entonces canaliza tu miedo. Se puso a hacer tortas, se puso a ayudar a la gente y ahí está una buena canalización del miedo. Sentarse en el Facebook y empezar a replicar información absurda, no sustentada en hechos ni en conocimientos, es de alguna manera ser cómplices de un delito de inducir terrorismo o miedo, terrorismo psicológico. Nadie puede predecir cuándo va a suceder un terremoto, ni de qué magnitud va a ser, ni dónde. ¿Más claro o lo componemos? Bien, estoy muy agradecido y ya a estas alturas, a estos momentos, muchas personas que nos estén viendo también te han de agradecer lo que nos has compartido en esta ocasión. Como siempre, muy positivo, mi querido Rolando. No, pues gracias a ustedes, y yo lo hago siempre con mucho entusiasmo porque les comparto mi sorpresa. A mí me sorprende todo esto, porque es real, porque está basado en hechos. Me es más sorprendente que las fantasías. Me es más fantástico esto que así funciona la Tierra. Así, y por eso se le... claro, ya entendí. Y porque ya entendí, también ya no me da miedo. Sé que va a pasar. Y lo que puedo hacer es construir bien mi casa o no construirla en el lecho de un río o donde hubo un lago. Un arroyo, que aquí en los arroyos están invadidos. Más temprano que tarde ya les pasó en Monterrey. No, ya Se pasó viene aquí una también. tromba de agua y se lleva las casas. No, ya pasó aquí también, pero no lo entendemos. Somos de memoria corta. Bueno, pero entonces ahí ya no se puede hablar de tragedia, sino de irresponsabilidad. No existen las catástrofes, existen los catastrofistas. Todavía mejor. Gracias, mi querido Rolando, y a usted también esperamos haberle sido útil en esta ocasión. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Ensenada TV, integrante del sistema de comunicación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, Campus Ensenada.